Muy buenos días. Dios te bendiga de una manera especial en este día. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre tu vida. Nuevamente le damos gracias al Dios Todopoderoso por otro día más que nos regala sobre esta tierra. Abre tu boca y dile, Señor, gracias por tu misericordia. En esta mañana te voy a leer en el libro de los Romanos, en su capítulo 5, versículo 7 en adelante. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, o se atreviera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Mis amados y mis amadas que escuchan en esta mañana, Dios en esta mañana nos habla a través de este texto bíblico que fue hablado a través de Pablo. Reconciliación de la justificación, resultados de la justificación. Sabemos, mis amados, que todo ser humano solamente será justificado a través de Jesucristo. Solamente seremos justificados a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Siempre te hablo de Cristo porque el mensaje siempre será cristocéntrico, porque no te voy a mencionar a más nadie, porque la Biblia solamente registra que solamente a través de Cristo y del sacrificio que él hizo, seremos justificados ante Dios. Pablo comienza aquí hablando y dice, ciertamente apenas alguno morirá por un justo. Y puede ser que aparezca alguien, dice Pablo, que muera por una persona justa, por una persona buena, a lo que le llamamos bueno. Pero sabemos que solamente hay un solo bueno, que es solamente Dios. Pero nosotros cuando vemos una persona que a los ojos nuestros dice, esta persona es buena, esta persona se porta bien, esta persona hace cosas que son dignas de admirar, y vemos que esta persona es buena, y puede ser que aparezca una persona que si esta persona está en peligro, sea capaz de arriesgar su vida para salvar a esta persona. Pero sabe qué bueno es Dios, que Dios no mira de esa manera. Porque muchas veces nosotros miramos los que están delante de nuestros ojos porque solamente pensamos que el que es bueno, que el que se porta bien es el que merece algo de nosotros. Y si lo vemos en peligro, puede ser que seamos capaces y tengamos el valor de arriesgar nuestra vida para salvar a esa persona. Pero no sucede así con Dios. Porque dice en el versículo 8 que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no miró desde los cielos, aquel es bueno y aquel es malo. Yo solamente voy a mostrar mi misericordia por aquel que es bueno. El malo lo voy a dejar. No, Dios envió a su Hijo por todos nosotros, por todos los pecadores, por los buenos, por los malos, por todo el mundo. Porque dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de misericordia, porque Dios nos mira a todos. Por eso Él envió a su Hijo, no solamente por un grupo. Él envió a su Hijo por todo. Él envió a su Hijo por los asesinos,
por los atracadores. Él envió a su Hijo por todo aquel que pueda tener el pecado más negro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayer te decía que nosotros éramos enemigos de Dios. Todo lo que te hablo es por la palabra. Dice en Romanos 5:10, porque siendo nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Y él dice aquí, Pablo, pero nosotros más aún estando reconciliados seremos salvos. Si nosotros estamos reconciliados por Dios por la sangre de su Hijo, seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Vendrá un juicio sobre la tierra. Habrá un juicio en el día final, en el cual, mis amados, estaremos compareciendo delante del gran trono de Dios. Y allí seremos juzgados conforme a nuestras obras. Y la obra de Dios es que Jesús dijo que todos crean que tú me enviaste. La obra de Dios es que tú y yo creamos que a través de la sangre de Jesucristo tenemos perdón de pecados. Él envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Dios no tiene que reconciliarse con nosotros porque somos nosotros los que estábamos enemigos de Él. Nosotros somos los que tenemos que reconciliarnos con Dios. Dice que si estamos justificados, si estamos reconciliados con su Hijo, a través de su Hijo, a través del sacrificio que Cristo vino a hacer en la cruz, porque nosotros siendo pecadores, Cristo, Dios, envió a su Hijo a morir por todos nosotros. Pero si nosotros nos reconciliamos con Dios porque éramos enemigos de Dios a través del sacrificio de Cristo, dice que seremos salvos por la vida de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios, en el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido reconciliados. En Romanos capítulo 6, en su versículo 8 dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que considerarnos muertos al pecado. Dios envió a su Hijo para que nos reconciliemos con Él. Pero hay algo que también tú debes saber. No es casualidad que yo te hable la palabra cada mañana. Porque en 2 de Corintios, en su capítulo 5, también versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios ha encargado a sus hijos, a los que hemos creído que Cristo es el Salvador del mundo, la reconciliación, de hablarle a los hombres y a las mujeres que hay que reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. No es porque yo quiero o porque un día yo me desperté y dije, déjame hablarle a este grupo de personas. Es propósito de Dios que tiene con tu vida. Porque Él encargó a todo aquel que ha creído en Cristo que hable al mundo de la reconciliación a través de su Hijo Jesucristo. Porque todos estábamos enemigos de Dios, pero Él ha dado la reconciliación a través de Cristo. Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en su Hijo Jesucristo.
Y Él ha mandado a todo aquel que cree en su nombre que le hable a la persona y le diga que ya Cristo está a la puerta. Todo aquel que muere con Cristo también resucitará con Cristo. Y ya el pecado no puede morar en nuestras vidas. ¿Y qué es el pecado? En Gálatas capítulo 5, en su versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales dijo Pablo: os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es el pecado, mi amado y mi amada? Te mencioné muchas cosas de las que son pecados. Hay más, pero aquí está el Espíritu Santo, te está hablando de qué es el pecado. Pero dice que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Puede ser que aparezca uno que muera por una persona buena, pero Cristo vino a morir por los buenos, por los que se piensan buenos, los que se creen buenos y por los que reconocen que son malos. Hay esperanza de aquel que reconoce que no está haciendo las cosas bien hechas, que de aquel que se piensa que es muy bueno. Así que Cristo apareció para limpiar nuestros pecados. Dios te bendiga en esta mañana y que estas palabras sean de bendición para tu vida, porque son de bendición. ¿Qué es el pecado? El Señor te lo ha dicho en esta mañana. La palabra de Dios dice que manifiestas son las obras de la carne y éstas se oponen contra el Espíritu. Pablo habló cuáles son los pecados que tenemos. Una parte dice aquí, cosas de las cuales dice el Señor: os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ay, líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Ay, líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Amado y amada que estás escuchando, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esto dice como si Dios rogase por medio de nosotros: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Hay gobiernos que tienen embajadores por todos lugares, pero Cristo tiene embajadores en todo el mundo, diciéndole al mundo: reconciliaos con Dios. Os ruego, reconciliaos con Dios. Dios te bendiga y acuérdate de sacar un momento de hablar con Papito Dios.